familia de Lázaro. Le amaban personas como aquellos leprosos que fueron sanados. Le amaban mujeres como aquella samaritana que era despreciada, pero que Jesús no despreció. Pero así como le amaban a Jesús, también había otro grupo de personas que odiaban a Jesucristo. Este grupo de personas fueron las que buscaron crucificar a Jesús, matar a Jesús. ¿Qué buscaban estas personas con la muerte de Jesús? Rápidamente quiero decirle 4 cosas, por lo menos, que intentaron hacer este grupo de personas al buscar la muerte de Jesucristo. En primera instancia, a Jesucristo lo odiaban los sacerdotes. ¿Sabe por qué los sacerdotes odiaban a Jesucristo? Los sacerdotes odiaban a Jesucristo porque ellos les hablaba con autoridad. Y cuando alguien habla con autoridad, todas las personas que no lo hacen pierden, no sé, brillo. La gente, cuando escuchaba a Jesucristo hablar, miraba en Jesucristo, dice el texto sagrado, uno que tiene autoridad. Los sacerdotes, los encargados del rito, los encargados de la tradición, los encargados de hablar de Jehová, el Dios de los ejércitos, no tenían la autoridad, no tenían aquella claridad en palabras como las que tenía Jesús. Cuando la gente comparaba a Jesucristo con esos sacerdotes, estos se miraban sípidos, se miraban como personas que simplemente cantaban algo de memoria, pero que detrás de sus palabras no había nada, porque cuando una persona habla con autoridad, se denota esa autoridad. Se siente que no son solo palabras, no son solamente dichos que salen de la boca de alguien, sino que hay algo profundo, fuerte detrás de esas palabras. Así que el grupo de sacerdotes que representaba la religión deseaba la muerte de Jesús. Habían perdido protagonismo en Israel. Se miraban ridículos delante de Jesús. Otro grupo de personas que buscó la muerte de Jesucristo fueron los fariseos y los saduceos. Estos eran una secta, por así decirlo, de judíos que buscaba la santidad y que creía que en los ritos, en las tradiciones, en lo estricto de la ley estaba lo que a Dios agradaba. Y Jesucristo comenzó a romper todos esos pensamientos fariseicos. Estos hombres se vieron muy mal, se vieron rotundamente mal delante de Jesús. Cuentan, le repito, los evangelios que en muchas ocasiones Jesús los llamó hipócritas. Les dijo sepulcros blanqueados. Decía, ustedes fariseos son solamente como los sepulcros que están en los cementerios. Cuando llega el día de los muertos, los familiares van y los lavan, algunos hasta los pintan y se ven bonitos con las flores que adornan, pero adentro lo que hay es pura basura. Y entonces los fariseos no miraban esto con buenos ojos. Se sentían mal ante las palabras de Jesucristo, porque Jesucristo les apuntaba a su hipocresía. Y es que todo aquel que busca en la religiosidad agradar a Dios no es más que un hipócrita. Aquel que busca en la perfección agradar a Dios no es más que un hipócrita, porque la Biblia dice que el único que fue perfecto y es perfecto es Jesucristo. Y cuando la iglesia habla de santidad y cuando Jesús habla de santidad, no hablaba de perfección, hablaba de que la iglesia debe ser una apartada para Él, una que busca todos los días de Él. Le hablaba a personas como usted y como yo, Jesús, y les decía, ustedes no son perfectos, pero busquen de mí y poco a poco les llevaré, les encaminaré, les quitaré lo que no sirve y pondré cosas que sí funcionan. Los fariseos no tomaban en cuenta estas perspectivas. Jesucristo estaba rompiendo el patrón, el molde de lo religioso. Por eso también los sacerdotes, por eso también los fariseos odiaban a Jesús. A nadie le gusta que le diga o que se le diga más bien en su cara lo que está mal. No sé si ha notado que hay personas que tienden a enojarse cuando se les dice lo que debe de cambiar, lo que debe de mejorar. El punto es que también un tercer grupo de personas en los días de Jesucristo que buscaron la muerte de Jesús fueron los políticos de la época. Y estoy hablando del Imperio Romano, pero también estoy hablando de muchos políticos judíos, porque acuérdense que Israel también tenía de una u otra manera, por así llamarlo, sus políticos. Estos eran los que gobernaban, los que se sentían los dueños del pueblo. Usted conoce ese tipo de personas. Ellos están en puestos públicos y ellos buscan agradar a todos al precio que sea. Los líderes
políticos de aquel entonces no eran diferentes a los líderes políticos de nuestros días. ¿Y por qué estos líderes no querían a Jesús? Bueno, porque Jesús era un revoltoso desde su perspectiva. Venía a causar el conflicto al pueblo y a los líderes no les gustaba el conflicto. Les gustaba todo tranquilo, que el pueblo estuviera manso, que el pueblo estuviera dócil. Jesucristo, le repito, dividió a Israel, era causante de conflicto. Acuérdese que en una ocasión Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, a traer espada. No significa que el Señor nos manda a matarnos ni a pelear con las personas. Significa, o quería decir Jesús, que en un hogar, cuando alguien buscaría de Él, iba a traer un conflicto interno en ese hogar. Porque algunos dirían: ¿por qué? ¿Por qué buscas a ese nazareno? ¿Por qué sigues esas enseñanzas? Y iba a causar un conflicto como Israel lo vivía en aquel momento. Así que los políticos deseaban la muerte de Jesús porque ellos querían parar todo lo que trajese conflicto, alboroto, problema para el pueblo. Y por supuesto, en el grupo de los que querían matar a Jesús se encuentra Satanás. Satanás le preocupaba la vida de Jesucristo porque Jesús era la respuesta del Padre. Jesús fue el cumplimiento de la promesa que el Dios de los cielos le dio al hombre cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Aquel día, según cuenta el libro de Génesis en el capítulo 3, que se levantaba una promesa de bendición. ¿Se acuerda usted? ¿Ha leído usted el pasaje? En donde dice el texto que se levantaría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesucristo vino a aplastar la cabeza de la serpiente y Satanás no quería que esto sucediera. Así que claro, Satanás estaba envuelto en el boicot para matar a Jesucristo. Era uno de los más interesados, eliminarlo, destruirlo, porque al hacerlo, le repito, destruiría la esperanza de la redención del hombre. Esto nos lleva a entender y comprender todo lo que se movió en aquellos días, del por qué Jesús llegó a aquel madero. Todos ellos fueron los protagonistas de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario un viernes. Para tristeza de ellos, un domingo cuando el sol rayó, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y Jesucristo le cayó la boca a los sacerdotes, a los fariseos, a los políticos y al mismo Satanás, porque ellos no esperaban lo que aconteció aquel día. A partir de aquel día, una tumba en Israel quedó vacía. Hay algunas tumbas que han quedado vacías, pero ninguna se ha mantenido vacía. Por ejemplo, sabemos que Lázaro resucitó porque Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Y era una tumba vacía. El problema con Lázaro es que Lázaro volvió a fallecer. Y hasta nuestros días están los restos de Lázaro. Los caudillos, los grandes líderes políticos, los grandes líderes religiosos están muertos. Y la tumba de ellos sigue ocupada, no se ha levantado nadie. Nada se ha movido de ese lugar. Sigue exactamente igual como el día que los enterraron. Tal vez un poco más de polvo quizá, pero solamente eso. Pero la tumba de Jesucristo sigue vacía. Y quiero decirle algo esta mañana: se mantendrá vacía porque Jesucristo no volverá a ella. La tumba vacía es un sinónimo de victoria para el cristianismo. ¿Se ha puesto a pensar usted qué significa, a qué lleva este pensamiento de una tumba vacía? Déjeme rápidamente decirle 4 cosas que representan esta tumba vacía. La tumba vacía representa, en primer lugar, que nosotros tenemos un Dios, un Señor, Jesús, el Hijo de Dios, que cumple sus promesas. No sé si usted lo está entendiendo. La Biblia cuenta, los evangelios relatan que en 3 ocasiones, no una ni 2, en 3 ocasiones Jesús les había dicho a sus discípulos que iba a morir. Yo no sé por qué ellos se alarmaron o por qué ellos fueron tomados con sorpresa cuando Él murió, si se los había advertido. Yo creo que tal vez ellos padecían del problema que muchos de nosotros padecemos, que por más que se nos advierte algo, como que nos entra por un oído y nos sale por otro. Yo no sé cuántas veces a usted le han dado un consejo bueno y usted sabe que es un buen consejo, pero de igual manera nunca lo toma, de igual manera nunca lo aplica. Así que usted hace como decimos en Costa Rica: pone oídos necios, pone oídos sordos. Yo pienso, este soy yo, no es que la Biblia lo dice, yo solamente sumo 1 más 1 y me da 2. Llego a la conclusión de que tal vez eso pasó con ellos, que ellos escucharon pero de a oídas. Realmente o no lo entendieron, o no lo creyeron, o ni siquiera prestaron atención cuando Él les dijo: me van a matar, pero tranquilos, don't worry, be happy, yo
prometo levantarme de entre los muertos. No los voy a dejar solos, no se preocupe. Eso está ya escrito, así se ha profetizado. Yo no sé cómo lo tomarían, pero quiero decirle que Jesús cuando lo dijo con toda la seriedad. Él estaba prometiendo algo. El que Jesús se levantara de entre los muertos y cumpliese la promesa que les dio a estos hombres, me llena mucho de esperanza. Porque esto quiere decir, mi querido hermano, mi querido amigo, que si Jesús promete algo, por imposible humanamente hablando que esto se vea, Él lo va a cumplir. Porque no hay milagro, escúcheme, no hay milagro más grande que uno se levante de entre los muertos. Yo sé, le repito, la misma Biblia me cuenta que Lázaro se levantó de entre los muertos, pero Lázaro no se levantó solo. Se tuvo que escuchar en los aires la voz de uno con autoridad que le gritó a la muerte: déjalo en paz, porque él viene para afuera. Ese mismo que le gritó a Lázaro fue el mismo que se autodeclaró vivo de entre los muertos. Y eso, le repito, es el milagro más grande. A Jesús no llegó otro hombre y lo levantó. A Jesús no llegó un profeta y lo sacó de la tumba. La Biblia dice que con el poder del Padre venció la muerte. Hermano, escúcheme, amigo, póngame atención. No existe, no ha habido ni habrá más grande milagro. No hay nada más poderosa, no hay nada más poderoso en lo sobrenatural que la resurrección de Cristo. Y si Cristo cumplió eso, que es tan poderoso, ¿cómo no va a cumplir cada promesa que Dios le ha dado en Él? ¿Cómo no le va a cumplir las promesas de que usted tiene vida eterna cuando llegó a Él? ¿Cómo no le va a cumplir las promesas de que usted y su casa serán salvos si usted buscó la salvación de Cristo? Jesucristo le cumplió esa promesa a aquel hombre que era un carcelero y tenía a los discípulos encerrados. Este hombre, dice el texto sagrado, cuentan los evangelios, o más bien el libro de los Hechos, que se iba a matar con su propia espada, porque aquellos que tenía encerrados ya no estaban en cadenas. Había creído que escaparon. Yo no sé qué cosa le pasó por la mente. Yo pienso que él nada más pensaba en lo que le iba a venir. Le iba a venir la deshonra por haber dejado escapar a sus prisioneros. Le iba a venir la misma muerte de alguna manera tormentosa o dolorosa. Y él dijo: mejor yo me mato que alguien venga y me mate. Mejor yo me quito la vida que morir con la deshonra de haber dejado a mis prisioneros escapar. Pero en el fondo del cepo, en el fondo de la cárcel, se escuchó la voz de uno de esos discípulos del resucitado que le dijo: no te mates. Y él aquel día les dijo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser iguales que ustedes? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Porque es algo que yo no tengo. Yo cargo grados militares, yo tengo un buen salario, tengo una buena profesión, soy respetado, pero no tengo lo que ustedes tienen. Ellos tenían al resucitado. Ellos le dijeron: creen en el Señor Jesucristo. ¿En quién? En el que venció la muerte, en aquel que tiene una tumba desocupada, vacía. Y el carcelero dijo: creo, pero ¿y mi familia? Se escuchó la voz de aquel apóstol de nuevo y le dijo: no te preocupes, Él promete también salvar tu familia. Hermano, esa misma voz se escucha en sus familias, se escucha en mi familia. Él promete salvar a los tuyos. Él promete salvar tu vida, darte vida eterna y salvar a los tuyos. ¿Y por qué sé? Oh, gloria a Dios. Porque sé que Él va a cumplir. Porque Él venció la muerte. Y si venció la muerte, Él me va a cumplir. No hay nada imposible para Él. Dios es un Dios que cumple sus promesas. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1 versículo 4 lo siguiente: Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con el poder del Padre. En segundo lugar, una tumba vacía no solamente me dice que Dios es un Dios que cumple promesas, también me dice que Jesucristo es eso, es Dios. Yo no sé si me está entendiendo. Por favor, póngame atención. La tumba vacía dice que tenemos en Jesucristo uno que cumple sus promesas. Y la tumba vacía me dice que tenemos en Jesucristo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. No tenemos a un profeta. No tenemos en él a un predicador aunque predicaba. No tenemos a un profeta aunque profetizó.
No tenemos a un sanador aunque sanó. Tenemos en Él al Hijo de Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Los evangelios, la misma Biblia, de tapa a tapa da testimonio de que Él es Dios. Pero nada da mayor testimonio que su resurrección. Él es Dios. Y es exactamente lo que intenta el apóstol escribir en esa carta que lleva a la iglesia. Les dice: señores, Jesucristo es Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque Él está vivo. Porque la muerte no lo pudo detener. Porque han pasado más de 2000 años y se mantiene vivo. Porque una cana no ha brotado de su cabellera. Porque una arruga no ha venido a su hermosa piel. Él es Dios. Él hace solo lo que Dios puede hacer. Por consiguiente, Pablo dice: Él es Dios. Al pensar en esto, mi corazón se goza, porque entiendo y comprendo que yo no sigo la voz de un hombre que ha pasado más como tantos. Mahoma vino a esta tierra y Mahoma murió, pero Jesucristo es más grande que Mahoma. Buda vino a esta tierra y le llamaron el iluminado. Era un hombre que quería conocer mucho. ¿Cuántos quieren conocer? ¿Cuántos no quieren saber? ¿Cuántos no nos hemos dado la tarea de estudiar y estudiar para llegar a conocer, o por lo menos a tener respuesta a muchas preguntas que nos hacemos? Y si no podemos responder todas, por lo menos responder la mayor cantidad de nuestros cuestionamientos, de las preguntas que yo no sé, por las noches o en las mañanas muchos de nosotros nos hacemos. ¿Sabe? Escúcheme, póngame atención. Jesucristo no es un iluminado como lo fue Buda. Jesucristo no conocía parte de la verdad. Buda llegó un momento en que conoció parte de la verdad, dicen los estudiosos de este hombre. Jesucristo no conocía parte de la verdad. Jesucristo es la verdad. Él mismo lo declaró de sí mismo: yo soy la verdad. Pilatos le pregunta: ¿cuál es la verdad? Porque yo quiero conocer la verdad. Y el que estaba frente a él le dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Si tú tienes a Cristo, tienes la verdad. Si tú no tienes a Cristo, lo que tienes es una filosofía. Si tú no tienes a Cristo, lo que tienes es una religión. Si no tienes a Cristo, lo que tienes es un pensamiento de hombres. Pero si tienes a Cristo, tienes a Dios, tienes la verdad. En tercer lugar, la tumba no solamente me habla de un Dios que cumple sus promesas. La tumba, no solamente me habla de que Jesucristo es Dios, por lo tanto. La tumba también me dice que Él es un Dios conquistador. Yo digo amén. ¿Sabe por qué? Porque Él no solamente conquistó la muerte para Él, conquistó la muerte para nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los primeros versículos, usted lo puede leer, que el domingo, muy de mañana, habían dos mujeres, les llama a las Marías, iban a la tumba. Las Marías iban a la tumba no porque esperaban a Jesucristo resucitado. Ellas iban a la tumba porque esperaban embalsamar, ponerle especies, hacer un rito con un difunto. Pero se encontraron a un conquistador. Dice el texto sagrado que al amanecer la tierra comenzó a temblar. Dice el texto sagrado que un ángel de Dios descendió, no a resucitar a Jesús, a abrirle paso al que estaba vivo, porque un vivo no puede estar entre los muertos. Aquel ángel movió una piedra. ¿Se ha puesto a pensar un poquito qué representa esa piedra? Representa el abismo entre la vida y la muerte. Jesucristo abrió ese abismo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí pasa tendrá vida. Lo sacaré de sombras de muerte y lo llevaré a valles de vida eterna. Aquel ángel movió la piedra. Y dice el texto sagrado en el libro de Mateo, según leo, según entiendo, que el mismo ángel fue y se sentó en la piedra. Una de mis hijas me preguntó: papá, ¿qué significa esto? Más bien fue mi esposa con la que hablaba, perdón. ¿Qué significa esto?, me dijo. Y le decía:
¿Has visto alguna vez una pelea de lucha libre? ¿Has visto cómo el triunfador se posa encima del derrotado? Aquel ángel estaba decretando: oh muerte, ¿en dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿en dónde está tu victoria? He aquí uno que te ha vencido. Así que cuando contemple la escena del ángel sentado en aquella piedra, contemple la imagen de un triunfador, del conquistador de conquistadores, de Jesús, el Hijo de Dios. Oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón?, decretó Pablo. Oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Y yo no sé si usted ha leído ese pasaje o incluso hasta lo sabe de memoria, pero si me encanta ese pasaje en el versículo 57, en el 55, en el 57 me llama más la atención, porque el 57 me dice algo hermoso. El 55 me decreta la victoria de Cristo, pero el 57 de 1 Corintios, ¿sabe qué me dice? Me dice que Él conquistó la muerte para también nosotros. Por eso el texto dice: mas gracias doy ¿a quién? A Dios. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo en representación suya y en representación mía. Mas gracias doy a Dios ¿de qué? Que me ha dado la victoria. Yo no sé usted, pero yo esta mañana puedo decretar, puedo decir públicamente lo mismo que el apóstol dijo ese día. Y levanto mi mano y digo: más gracias le doy a Jesucristo. Él me dio la victoria. ¿La victoria de qué, pastor? La victoria sobre todo lo que viene contra mí. ¿La victoria de qué, pastor? La victoria sobre mis tristezas, porque paso por tristezas. Una vez alguien me preguntó, no, más bien una vez alguien me comentó. De hecho, más de una vez me han comentado esto. Se me han acercado y me dicen: pastor, yo no veo mucha diferencia en el cristianismo. ¿Por qué? Cuando vine a Cristo, más bien siento que empezaron más problemas que cuando no estaba con Él. ¿Sabe que esa es una mentira del diablo? Porque problemas siempre ha vivido el ser humano, con o sin Cristo. Así que el decir cuando vengo a Cristo tengo más problemas es una mentira. Acuérdese que usted vino a Cristo por sus problemas. Acuérdese que usted vino a Cristo porque estaba que ya no podía más. Su matrimonio estaba por caerse, su vida estaba por destruirse. Tal vez usted estaba por quitarse la misma vida. Tal vez usted sentía que nada tenía valor, que nada tenía peso. Por eso vino a Cristo. Porque el diablo sabe hacer algo, sabe matar, robar y destruir. Cuando usted vino a Cristo, la cosa no cambió. Satanás siguió haciendo su trabajo. Este mundo, este sistema que está alrededor de nosotros siguió haciendo su trabajo. Bueno, pastor, entonces ¿en qué radica la diferencia? En que ahora a la par mía camina uno que es Dios, que está vivo, y que en Él yo tengo victoria sobre lo que venga contra mí. Amén. Por eso le digo algo. En las noches cuando me siento triste, porque las cosas no salen como yo quiero, como yo he pensado, y me invaden 1000 pensamientos de tristeza, me tiro de rodillas y clamo a uno que está vivo. Y le digo: conquistador, dame victoria sobre estos pensamientos que intentan destruirme. Yo no sé si alguna vez usted lo ha experimentado, pero en aquel momento siento que mi corazón brinca de alegría, de mis ojos salen lágrimas, no de tristeza, sino de gozo, de agradecimiento. Su presencia está ahí, porque Él está vivo. Él es el conquistador. Él conquista la tristeza por mí. He pasado por momentos económicos difíciles. ¿Quién no los ha tenido? ¿Quién no ha tenido momentos donde cuenta los 5 porque no llegan ni al dólar? Y sabe que tiene que pagar recibos, tiene que traer comida. ¿Qué haces? ¿Te desesperas? ¿Te vuelves loco? Algunos tienden por robar, otros tienden por correr. ¿Sabe qué hago yo? Le toco la puerta al resucitado y le digo: conquistador, ayúdame con mi problema económico, porque Él es mi conquistador. No hay problema que en Él yo no pueda sacar adelante. Pero le hablo de asuntos naturales, de todos los días. Déjeme hablarle la mejor conquista. El infierno ya no es mi casa. El infierno ya no es mi hogar. La Biblia dice que yo era un pecador y como pecador tenía un destino, y mi destino después de la muerte era el infierno. Alguien un día me dijo: pastor, yo no creo en la vida después de la muerte. Yo le dije: es un país libre, crea lo que usted quiera creer.
Pero le voy a decir algo, lo que usted crea no quita el infierno. Lo que usted piense no elimina el infierno. Hace un rato usted miró un videoclip de un hombre que decía que no creía en Dios. Cientos de personas piensan igual. Mi esposa, unos días atrás, después del terremoto que pasó en México, escribió para la CNN: pido a Dios en oración por los hermanos mexicanos. Debajo del comentario que mi esposa puso, alguien le escribió un par de palabras: ay, estos cristianitos, Dios no existe, le puso. Es el pensamiento de muchas personas. Es el pensamiento de muchos hombres. Esta misma persona le dijo: entienda, si Dios existiera, no existirían los terremotos. Entienda, si Dios existiera, no existiría la pobreza. Entienda, si Dios existiera, no existirían niños abandonados en la calle. Yo respondería quizá lo que este hombre respondió en el videoclip que usted miró hace un rato. No es que Dios no exista, el problema es que los hombres no buscan a Dios. Eso marca la diferencia, marcó la diferencia en mi vida. ¿Alguna vez le he compartido mi vida? Tal vez muchas veces, no sé. Conocí de Cristo cuando tenía 8 años y a los 12 años no quería nada de Él. Me aparté, me enojé, me enfadé y quise creer que Dios no existía. Quise creer que Dios no existía. Le repito, usted puede creer lo que usted quiere creer, pero lo que usted crea acerca de Dios no quita, no elimina la existencia de Dios. Es un problema suyo en su manera de pensar. Es otra cosa. Jesucristo en su misericordia me tomó. ¿De dónde me tomó? Me tomó del desecho en donde yo fui a caer. Porque fuera de Cristo lo que me espera es eso, desecho. Así que sé de lo que le estoy hablando. ¿Y sabe qué ha hecho Cristo por mí? Ha hecho todo. Me dio una familia, me dio vida, me dio hijos, me dio esperanza. Y le estoy hablando, le repito, de cosas que paso, que vivo, en las que me muevo. Y si le hablara de lo que viene, hermano, no tendría tiempo para contarle lo que viene para mí. Un día la tumba me va a llamar, pero hoy sin miedo a ella. ¿Por qué? Porque alguien no le tiene miedo a la muerte. Porque he aquí a alguien que cree que Cristo está vivo. Si no estuviera vivo, pensar en la muerte me espantaría. Pero como sé que Él está vivo, sé que Él no me dejará ir. Por eso Pablo gritó ese día delante o al frente o escribiéndole a los romanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu temor? ¿Dónde está, oh muerte, eso que haces que las personas tiemblen cuando te les presentes delante de ellos? ¿Dónde está? Yo no sé si Pablo estaría a punto de morir o si le estaban hablando que le iban a cortar la cabeza. Tal vez el enemigo mandó emisarios a atormentar la vida de Pablo, diciéndole: Pablo, acomódate, porque hoy te van a cortar la cabeza. ¿Sabe que a Pablo le cortaron la cabeza y así murió? Ese hombre, con una sonrisa en los labios, dijo: ¿y qué? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien pensar así si no tiene un Dios que responda por él después de la muerte? ¿Lo está entendiendo, mi hermano, mi amigo? ¿Tiene usted a alguien que responda por usted después de la muerte? Yo tengo un resucitado. Yo tengo a Cristo, mi conquistador. Él conquistó la muerte por mí. Oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde se encuentra tu victoria? Lo que antes atormentaba ya no es tormento. He estado en muchos sepelios. Tengo algunos años de ser pastor y le digo, en este asunto de predicar y de estar al frente de la iglesia, estás al frente de muchos sepelios y me llaman mucho. He estado al frente de personas minutos antes de fallecer, cristianos y no cristianos. Qué triste es estar en el sepelio de una persona que murió sin Cristo. ¿Alguna vez lo ha vivido usted? Tienes a 3, 4 personas llorando al frente de una caja y lo que les da vuelta en su cabeza es: ¿y será que era cristiano? ¿Y será que tuvo la oportunidad de arrepentirse, buscar de Dios? ¿Y será que algún día le veré nuevamente? Y eso les atormenta a estas personas. Y también he tenido la oportunidad de estar en sepelios de hombres, de mujeres que murieron en Cristo. Murieron en Cristo. Sí, claro, hay lágrimas. Por supuesto que hay dolor.
Pero en medio de las lágrimas y el dolor hay algo que brilla en los ojos de esas personas. ¿Quiere que le diga qué es? Esperanza. Esperanza. Mi abuela partió con el Señor hace muchos años. Fue mi madre. Fue una mujer modelo para mí. Ella fue quien me guió a Jesús. Tenía 16, 17 años cuando perdió la vida. Me acuerdo abrazarme atormentado a aquel sepulcro. Mi dolor no era tanto por la muerte de ella. Mi dolor era pensar que nunca la volvería a ver. Yo estaba apartado del Señor en aquel momento. Cuando me reconcilié con Jesucristo, cuando le pedí al resucitado que gobernara y entrara en mí, volví a pensar en mi abuela. Algo cambió dentro de mí. Esperanza. La esperanza que un día estaré con ella, que la veré, que la abrazaré, que compartiré la gloria que ella hoy comparte. ¿Por qué, pastor? Porque en Israel hay una tumba vacía. Por eso. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses algo parecido a lo que yo les estoy diciendo. Sería bueno que usted buscara Tesalonicenses, por lo menos la primera carta, capítulo 4. No voy a leer porque no tengo mucho tiempo. Pablo les está hablando o les está dando un discurso similar al que yo hoy les estoy platicando. Quiero leerlo, en serio, permítame leerlo. No voy a durar mucho. No pensé hacerlo, pero debo de hacerlo. Tampoco queremos, hermanos, dice el texto sagrado. Versículo 13, capítulo 4, primera Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, está hablando a cristianos, gente que tenía a Jesucristo como Señor y Salvador. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Está refiriéndose a las personas que habían fallecido, para que no se pongan tristes o se entristezcan como los otros que no tienen ¿qué cosa? ¿Está leyendo conmigo? Le hago una pregunta en medio de la lectura. ¿Usted tiene esperanza? El que tiene esperanza no tiene por qué estar triste. Tampoco quiero que se entristezcan como lo hacen aquellos que no tienen esperanza. El versículo 14 dice, porque si hemos creído, ¿qué cosa? Que Jesucristo murió, pero resucitó, así también traerá Dios con Jesús a aquellos que han muerto en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, que dice el texto, descenderá del cielo, como aquel ángel aquel día, aquel domingo, descendió del cielo representando al mismo Jesús, ya no un ángel, el mismo Jesús, el que se levantó de la muerte, el que dejó una tumba vacía. Dice, va a descender del cielo, y no es que va a tocar una trompeta, no, es que va a rugir como ruge un león. Dice, y su voz como trompeta. ¿Ha escuchado alguna vez una trompeta? Póngase al frente de una trompeta y va a sentir que hasta los tímpanos se le revientan. Porque una trompeta, si hace algo, es bulla. Suena duro, no pasa desapercibido. Quiero decirle que el resucitado, el que un día ascendió a los cielos al frente de más de 120 testigos, promete venir. Porque está vivo, va a venir por usted y por mí. Y dice, y los que han muerto, porque quiero decirle esta mañana que Jesús conoce las tumbas de todos aquellos que han creído en Él. Y a esas tumbas, con voz de trompeta, como la voz de aquel Jesús, de aquel precioso Jesús frente a Lázaro. Cuando le gritó, Lázaro, te ordeno que salgas. Ese día, con voz de trompeta, le gritó a Lázaro que saliera afuera. Dice Pablo, en el escrito que estamos leyendo de la Biblia, que ese día glorioso, no a uno, no solo a la tumba de Lázaro, sino a la tumba de todos los que han muerto en la esperanza de Jesús, el Hijo de Dios.
El dedo de Cristo va a apuntarles y les va a ordenar: levántese y salgan, porque muerte no tienes ya control sobre ellos. Yo te vencí. Jesús es el conquistador. No sé si usted lo entendió. Termina el texto diciendo: y nosotros, los que estemos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Mateo 28:4. Y termino con esto. Relata una contraparte de todo lo que le he dicho. Dice que el día que Jesús se levantó de los muertos, se le dieron buenas nuevas a dos mujeres que no tenían esperanza. Las Martas, las Marías, perdón, como se les llama. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Lo tiene por ahí? Léalo en su casa si no puede o tiene el tiempo de leerlo todo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado y camina delante de nosotros, aleluya. Pero le repito, en ese mismo pasaje hay una contraparte de los que tienen esperanza. Yo le llamo la contraparte de los que no tienen esperanza. Y hago alusión a los soldados que cuidaban la tumba, aquellos que estaban encargados de no permitirle a Jesús que se levantara de entre los muertos. ¿Puede acaso alguien tener más autoridad, más poder que el Hijo de Dios? Dice el texto sagrado que cuando el ángel apareció, los soldados, versículo 4, ¿lo está leyendo conmigo? ¿Comenzaron a qué? A temblar de miedo. Se quedaron muertos del miedo. Es irónico, ¿no? El que estaba muerto ahora está vivo, y los que estaban vivos ahora están muertos. Los enemigos de Cristo están muertos. Los que no tienen a Jesús están muertos. Tal vez caminan, tal vez hablan, pero yacen en tumbas frías y vacías. Sus espíritus caminan en tumbas frías y vacías. Dice el texto sagrado: los soldados se quedaron como muertos. Temblaban. ¿Sabe por qué temblaban? Pienso yo. Temblaban desde mi perspectiva, porque hace unos días atrás ellos mismos lo habían rechazado. Y ahora, al que crucificaron, al que rechazaron, se levantaba de entre los muertos. Y eso los hacía temblar. ¿Lo hace temblar el pensamiento de que Jesús realmente sea Dios? ¿Lo hace temblar a usted el pensamiento de que Jesús realmente venga a resucitar a los muertos un día? Hace temblar esto solo a los que no tienen a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, no tienes por qué temblar. De ahí nace una pregunta: ¿tienes a Cristo? ¿Tienes al que resucitó? Si no lo tienes, te doy un consejo: tiembla. Tiembla. Ese domingo, esos hombres, esos mismos hombres, lo habían escarnecido hace unos días atrás. Pongan atención un par de minutos, por favor. Hacía 3 días ellos habían cogido una lanza y habían traspasado su corazón. Hace 3 días ellos habían cogido una corona de espinas y se la habían asentado en la sien de Jesús. Hace 3 días habían cogido látigos y le habían despedazado la piel. Hace 3 días ellos mismos los declararon muertos. No les importó. Y ahora lo tenían frente a frente. Y se quedaron sin palabras, temblando. ¿Sabe una cosa? Jesucristo un día igual va a estar frente a frente con usted. Lo quiera usted o no lo quiera. La pregunta que yo le quiero hacer esta mañana, que es una pregunta muy directa: ¿qué espera que pase ese día? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Vas a besar a Jesús como María lo besó? ¿Vas a abrazar a Jesús como María lo abrazó? ¿O vas a temblar como temblaron los soldados?
Solo tú respondes eso. Te invito a ponerte sobre los pies, por favor. Te invito a cerrar tus ojos.